¿qué es? ¿Qué opina de una situación? Se deshidrata, ¿verdad? Se deshidrata, ¿qué pasa con el doctor? ¿Qué pasa con la perfusión? Si hay más agua, ¿qué va a pasar a la perfusión? Disminuye. Entonces, si hay una perfusión disminuida, eso es antes de esta cosa, es antes del riñón, por lo tanto es prerenal. La clave vendría a ser la siguiente. Al costado, mi dinámica es la siguiente. Al costado vas a tener una explicación de por qué es la clave, por qué las cosas claves no pueden ser la clave. Pero adicionalmente me gustaría que me prestes atención en este panel. Este de explicación lo voy a pasar a una delegada para que pueda pensar a la explicar. Préstame atención porque acá sale la pregunta. Van a salir muchas preguntas. La parte que vamos a hablar es la forma para que no me estén preguntando, porque están soldando, ¿no? Si cierro los ojos, gracias. Cuando yo tengo una patología renal, yo puedo utilizar si es renal o renal. ¿Correcto? ¿Cuándo me dice que es renal? Cuando la perfusión renal ha disminuido. ¿Correcto? O sea, quiere decir antes de que llegue al riñón. ¿Cuándo me dice que es renal? Cuando en este caso pasando el riñón va a ser por una obstrucción. ¿Correcto? Fisiopatológicamente hablando, vamos a ver que cuando disminuye la perfusión renal, por lo tanto va a disminuir el volumen circulante efectivo. ¿Correcto? Por lo tanto, la tasa de filtración va a disminuir. Y el riñón es inteligente. El riñón es inteligente. Si hay menos agua, ¿qué crees que va a hacer el riñón? Va a absorber agua. ¿Correcto? ¿Quién jala agua? Sodio. Entonces, ¿a quién la tiene? A sodio. Entonces, la pregunta, déjame ver. Ya, entonces, ¿qué más? Causas más frecuentes de esto, me dice, por ejemplo, deshidratación. ¿Cuál? Vómitos y diarrea. ¿Recuerdan que este fue nuestro caso? Correcto. ¿Qué más? Hemorragia, sepsis, vasodilatación, insuficiencia cardíaca, cirrosis, estenosis renal. Pueden dar esta clínica. ¿Qué más? En la clínica clave, ¿qué más tengo? Signos de hipovolemia, hipotensión, taquicardia, náusea. Vamos a ver, ¿qué signos tiene? Si evaluamos este caso al examen, esa presión, ¿cómo está? Baja. ¿Por qué baja la presión? Porque hay menos volumen. Y si hay menos volumen, para que pueda circular en la sangre, ¿qué crees que hace tu corazón? Comienza a latir más rápido, se hace una taquicardia. Confirmemos si es hipotensión, ¿cuál es la frecuencia? 112, aparte de una glucosa seca, llenado capilar lento, yugulares colapsadas. Incluso la libreza se está disminuyendo. ¿Correcto? Entonces sigamos. Se cuadra con nuestra línea. ¿Qué más? ¿Qué hay datos al examen citrovesical? Puede haber signos de bajo volumen, no demás. Pero la U y la creatinina están elevados. ¿Correcto? Porque el riñón, al tener este problema, va a comenzar a absorber tanto urea como urea. Los dos absorben. El sodio binario, ¿qué va a pasar? Está bajo. ¿Por qué está bajo el sodio binario? Porque tiene que retener sodio, ¿sí? Porque no puede perder agua, tiene que retener sodio. Por eso que el sodio está bajo. Y otro que la osmolaridad, en este caso va a ser mayor a 500. ¿Cómo está acá? Mira la osmolaridad, 690. Sodio, 80. ¿Cuadra o no cuadra? Vamos muy bien. ¿Qué más? El FENA tiene que ser menor a 1. Si tiene sido este dato, creo que no nos da en el caso clínico, pero en la explicación te lo dice. ¿Correcto? Sedimento urinario va a ser limpio, sin desorganinos. Si hubiese una imagen radiográfica o una tomografía, obvio que va a ser una ecografía sin obstrucción. Porque ¿quién te da obstrucción? El voz renal. Acá sí vas a ver obstrucción. Con respuesta al tratamiento, fluidos, optimizar perfusión, chévere. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo diferencio de un por renal? El por renal, doctores, va a ser por obstrucción urinaria, es decir, aumento de la presión
ejemplo, la más común, hiperplasia prostática benigna. Ellos incluso dicen, ¿cómo se hace? Goteo. Gotea no hay fuerza en el choque, ¿correcto? ¿Qué más? Cáncer de próstata, estenosis uretral, vejiga neurogénica, coágulos, unidades bilaterales, como nervios. ¿Qué síntomas presentan? Todo clásico de síntomas obstructivos. ¿Cuáles? Dolores, tufo, goteo, retención, dolor subaracnoico. Puede haber incluso hasta anuria. O sea, no hay orina, porque hay una función completa. ¿Correcto? En este caso sí hay globo vesical. La única que es variable, ¿correcto? Al igual que el sodio es variable, la osmolaridad también es variable. El pH en este caso puede ser menor que el temprano, menor a 1, si es una función prolongada de hacer mayor a 2. El sedimento en este caso vamos a ver hematuria, cristales. Cuando tú ves el examen de orina, yo creo que todos somos un examen de orina completo. Dice cristales o exagerados de calcio, no se presentes, ¿por qué da eso el examen de orina? ¿Alguna vez han preguntado? Porque te están diciendo que esa persona tiene cálculo. Que si bien es cierto, no ha ocurrido todo, el paciente sí lo da, pero tiene cálculo. Lo más probable es que tú hagas una ecografía y vas a encontrar tu cálculo, a veces no te hacen nada. Por eso es que el examen de orina, aparte de que tú encuentras hematuria, ¿por qué hematuria? Recuerda que cuando hay el cuerpo biliar, el cálculo baja del pulmón al uréter, baja rasgando la pared, causando un dolor del cuerpo renal insoportable. Baja rasgando, pues se presenta la hematuria. ¿Correcto? Y adicionalmente eso va a ser cristales. ¿Qué más puede haber en la imagen? Voy a hacer una ecografía, lo vas a encontrar. Si la orina no se puede eliminar, razón, si la orina no se puede eliminar de riñón y tú tienes algo que lo obstruye, ¿qué crees que va a pasar con tu orina? Si el riñón sigue produciendo orina, ¿qué va a pasar? Si esa orina no sale, o sea, el riñón se hincha, se llena de líquido, de orina, a eso se llama glomerulosis. O sea, estás entendiendo que la arteria renal no hay glomerulosis, no hay calcio, no hay todas las cosas de deshidratación, pero la forma renal es netamente obstructiva. ¿No te olvides eso? Ya, entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería el tratamiento? Mejora con la destrucción. ¿Ya? En este caso hacemos una desobstrucción. Hay varias técnicas. Microtips es una nueva técnica que utiliza la misma parálisis. Por una zona del caldo de una arenita o de rodea de la ciudad. Ya, entonces, analicemos otra vez el caso clínico. Yo tengo acá el caso clínico, dada la explicación, yo creo que ahora la base del protocolo. ¿Qué le dice? Varón de 73 años que lleva posibilidad de mareo, refiere diarrea cosa y vómitos. Si tú ya tienes en tu cabeza diarrea cosa y vómitos, es una deshidratación, por lo tanto es una red renal. Si te diría obstructivo, pasas a por renal. Pero continuamos al examen. Tenemos justamente hipertensión, taquicardia, deshidratación, diuresis. La diuresis está disminuida. Laboratorio de creatinina está elevado, incluso te dice que su basal de 0.9 está casi al doble. ¿Correcto? La urea está en 72, también está elevada. El sodio, si bien es cierto acá está normal, pero al examen de orina o al examen longitudinal vemos que la densidad está en 1,030, sin hematuria, sin proteinuria significativa y sin cilindro. Se incluye que acá incluso te dan una clínica que dice no hay hematuria, como que no piensas en obstrucción. ¿Correcto? Pero el examen de orina que te nota, hay un sodio disminuido, una osmolaridad aumentada, pero el FENA sí te da en 0.5. Decía que tiene que ser menor a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Asociación renal por hipovolemia, o sea, por deshidratación. ¿Cuál es la dinámica? Acá tienen la asociación renal correcta a la cara. ¿Cuál es el fundamento? Diarreas, vómitos, vacíos de hidratación, urea alta, sodio bajo, osmolaridad alta, y pena menor al 1%, ¿qué quiere decir? Que el riñón está borrando ¿qué cosa? Sodio y agua, por lo tanto,
renal. ¿Por qué no puede ser una necrosis pulmonar aguda isquémica? Porque en estos casos el frena, ¿cuánto es? Mayor al 2%. ¿Cuánto me frena? 0.5, no me cuadra. ¿Por qué no puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Porque ¿qué debería haber en todas las glomerulonefritis? Hematuria. Hay hematuria, dice que mal, como para no es. ¿Qué más? Nefritis superficial aguda. Suele haber qué cosa? Fiebre, rayos, hemofília. ¿Hay? No hay. Postrenal bilateral. ¿Hay síntomas constitutivos? ¿Hay bloqueo? No hay. ¿Correcto? Por ese motivo la clave debería ser la C. Acá tenemos una pequeña perla que dice que si frena es menor al 1%, sugiere perdonado. ¿Ya? Solo si no hay diurético. Los diuréticos, en este caso son la una. ¿Ya? Pero es muy complicado de entender. Continuamos. ¿Alguien? A ver. Yo te pregunto, yo te enseñé que era prerrenal. ¿Qué es la prerrenal? Definitivamente no, mirando el frena no tiene nada que ver el frena. Tú miras el frena no tiene nada que ver. Por los otros podrías pensar. Ahora, te dicen poses estreptocósicas. Cuando te dicen poses estreptocósicas, ¿qué cosa te tienen que dar si te dicen poses estreptocósicas? Cuando tienes un paciente con faringitis, ya hay secreción aquí en su gargantita, hay pus. ¿Qué bacteria está ahí? El estreptococcus. El estreptococcus no pasa. ¿Qué le das a ese paciente? Si encuentras un estreptococcus en la garganta, le das antibióticos, pero ¿qué antibiótico le das? La penicilina benzatínica, esa que usamos para sífilis, esa das. ¿Por qué? Porque cumple 7 días. ¿Cuál es la primera complicación de una faringitis? Fiebre reumática, falla de válvulas cardíacas. Si tú no cubres bien a ese estreptococo, va a bajar al corazón. Si no le gusta el corazón, se va a ir a tu pulmón. Entonces, para que yo te pregunte, préstame atención. Cuando yo te quiera preguntar por una glomerulonefritis postestreptocócica, yo te voy a poner paciente con antecedentes de faringitis hace una semana, 2 semanas. A la actualidad viene cantada. Cantada está la pregunta. Con saber eso ya saben cuál es la respuesta. ¿Entiendes? ¿Ya? Síndrome nefrótico, ¿hay proteínas por acá? No hay proteínas. Obstrucción. ¿Hay algo de obstrucción acá, síntomas obstructivos? No hay. Incluso hasta por descarte sale la pregunta, ¿no? Nos vamos a analizarla mucho mejor. ¿Cuál es nuestro fundamento? Nos dice que hay sepsis, hay hipotensión previa, hay orgullo persistente, pese a fluir. Tienes un frena de 2.8, osmolar baja y cilindros granulares marrón globosos. Indica esto daño tubular. Una de las palabras muy claves en esta pregunta es justamente los cilindros marrón globosos. Yo les hablaba de ciertos signos patognomónicos, ¿se recuerdan? Es como si yo digo, no puede haber colecistitis sin ciclo de Kurth.
entiendes? Yo si te quiero preguntar por el cistitis, te voy a poner el signo del positivo. Si quiero preguntarte por pancreatitis, te voy a poner positivo. Ese es pancreatitis. Porque es un signo patológico. ¿Qué quiere decir? Que esta patología no se presenta si no hay eso. ¿Me dejo entender? Una de las cosas que se va a asociar bastante a la fibrosis glandular vendría a ser los cilitos glandulares glomerulosos. Los demás, ¿por qué? Ya los explicamos. Pero sí, presten atención acá. ¿Qué pasa en la fibrosis glandular aguda? El inicio puede ser en horas o días después del acontecimiento. El acontecimiento lo puede desencadenar en muchas causas. Una de ellas, por ejemplo, son medicamentos inofensivos. ¿Correcto? ¿Qué pasa en la evolución clínica, en el mantenimiento? ¿Qué pasa? Disminuye la tasa de filtrado glomerular y al disminuir, ¿qué se retiene? Sustancias, urea, potasio, sulfato, creatinina. Que estas sustancias son eliminadas porque no hay una correcta filtración, se va a retener. ¿Qué puede haber? Urea. Y esta técnica no va a poner edema, hipotensión, convulsión, congestión pulmonar, somnolencia pulmonar. La recuperación va a depender mucho del tejido renal, que puede ser de 7 a 21 días. ¿Correcto? Por ese motivo se aclara 29. Ya, esta sí te responde, ya te enseñé. Esta ya me responde, no hace sentido cualquier cosa. Esta ya me responde, ya. ¿Qué dice? Mira, yo solo resolvería la pregunta sabiendo eso. ¿Qué dice acá? Si hay obstrucción, ¿qué te está preguntando? ¿Cuál es la conducta? Si hay una obstrucción, si no puedes salir la Sonda vesical. Sonda vesical. ¿Tuviste que leer toda la pregunta? Muchas de las preguntas, ¿por qué las preguntas se formulan de esta manera? Muchas de las preguntas que ustedes leen y se matan leyendo, analizando 20, 30 veces el enunciado de que a veces les pongo de 5 o 6 líneas en el examen, se la matan leyendo, pero no se dan cuenta que al inicio no está la verdad. Yo ya te enseñé algo, pues lo que yo te enseñé tienes que llevarlo. Porque si tú tienes varones de 70 años con antecedente de choque, probablemente esto sea un poco renal, ¿sabes que es un poco renal? El choque es obstructivo. Si es 70 años, ¿cuál sería su diagnóstico? Probablemente una hiperplasia prostática. ¿Correcto? A todo paciente que no puede orinar, ¿qué le pasa? Le vamos a cambiar porque tiene que orinar. ¿Correcto? Entonces, si vamos a orinar, tiene un goteo perineal nocturno. ¿Clínica de qué es? Hiperplasia prostática. El diagnóstico de este paciente es hiperplasia prostática. Desde hace 2 horas no puede orinar, no puede orinar el paciente. Con dolor suprapúbico, usted el examen tiene globo vesical, próstata aumentada de tamaño. Te das cuenta que solo con la parte de arriba pudimos saber todo el caso clínico sin leerlo. Digamos, es una próstata aumentada, porque acá justamente nos está dando el dato de la próstata aumentada. Al tacto rectal, no hay fiebre. Laboratorio de la creatinina va a elevar, la urea va a elevar, ecografía, vejiga distendida, hidronefrosis bilateral. ¿Qué más quiere? ¿Entiendes? La pregunta es bien clara y bien obvia. Está preguntando, ¿qué haces con una persona que no puede eliminar, en este caso, la orina? Lo vas a estudiar. Pero no solo quiero que aprendas esto. Y esta pregunta ya aprendiste, ¿cuál es la clínica de hiperplasia prostática? ¿Cómo se presenta? Ecográficamente, ¿cómo lo vas a ver? Porque hay una reducción. Clínica, la clínica. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Vamos avanzando. Sonda vesical para la explicación. La explicación ya la hicimos, pero igual para que la tomas en casa la tienes al costado. Al costado te voy a explicar por qué no se usa cada uno. ¿Ya? Yo digo, usaría como semilla que es un dinético o capatolina, ¿cómo lo orinar si está obstruido? Eso no es el problema. Biopsia, ¿vas a biopsiar?
Cuando es autoinmune, cuando les dicen patología autoinmune, realmente lo puedes saber cómo está en la escuela. A ver, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Díganos. La palabra autoinmune quiere decir que ataca al propio cuerpo. Las células se bloquean, atacan al propio cuerpo y se le da corticoides. ¡Pum! Se acabó el problema. Ese es el tratamiento. La dosis es esto, no te preguntan dosis, solo corticoides, no te compliques la vida. Si en tus respuestas te encuentras, no te ponen corticoides, te ponen telmisona, dexametasona, eso es un corticoide. ¿Entiendes? Esto no es nada autoinmune, no tiene nada que ver el corticoide, ¿cierto? Hemólisis, dice. No habría lógica, no hay clínica de hemólisis ahí. Este cuadrito ya te lo expliqué, pero es justamente para ver cuál es tu ordenal. Después del no hay una función urinaria, ya dijimos que aumenta la presión de prueba, disminuye la tasa de filtración, por lo tanto hay un daño pulmonar cerebral. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué patologías asocian? Hiperplasia prostática benigna. Esta es la más frecuente. Cuando te quieran preguntar por una obstrucción, siempre te van a poner un ejemplo de hiperplasia prostática benigna, porque es la más frecuente. Para fines de exámenes siempre se pregunta lo más frecuente. ¿Estamos claros? Incluso acá dice que hace el globo vesical, ¿no? Porque se encuentra globo vesical. Acá te hablo de la hidronefrosis, también has tenido hidronefrosis, ¿correcto? O sea, este cuadrito, si tú te lo aprendes, vas a poder todas las preguntas con respecto a esto. ¿Estamos claros? Cuando te quieran preguntar por síndrome nefrótico, ¿qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? Proteínas. Proteínas. Entonces, tú olvídate de tu pregunta. ¿Qué te dice? Proteínas 4. Entonces, te está preguntando por un síndrome nefrótico. Razón. ¿Cuál es? Facilito, me está preguntando el diagnóstico. Yo sé que es un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se produce por dos causas. ¿Cuáles son? La principal causa del síndrome nefrótico, ¿cuál es? Yo te pregunto, principal causa del síndrome nefrótico es, ¿qué hace el diabetes? Nefropatía o la diabetes. Pero si te das cuenta, acá no es nefropatía diabética. ¿Por qué? Préstame. Cuando te pregunten por la causa más común del síndrome nefrótico, si es diabetes. Correcto, es diabetes. No hay más que hacer, no, es diabetes la clave. Pero préstale atención a la pregunta, mira la edad del niño. ¿Tú crees que un niño de 6 años va a tener diabetes? Entonces, la aclaración va aquí. Cuando te pregunten por un síndrome nefrótico y te pongan a un adulto, diabetes, punto, o sea, nefropatía, diabetes, se acabó el problema, no pienses más. Si te preguntan síndrome nefrótico y te ponen niño, generalmente de 2 a los 10 años, te ponen niño, es enfermedad de cambios mínimos, se acabó el problema. ¿Estamos claros? Pero para mí, en el síndrome nefrótico, ¿qué pasa? Se disminuyen las proteínas. O sea, estoy eliminando las proteínas por la orina. Por eso es que en examen urinario, examen de actitud del tema encontrar proteínas 4. Hay bastante cantidad. ¿Cuál es la proteína más importante del cuerpo? ¿Cómo está la comida? ¿Está abajo o no?
si la albúmina baja, ¿cuál es la función de la albúmina? Transporte. Presión, ¿qué es eso? Mantiene la sangre o el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Y si no hay el que lo mantiene, ¿qué crees que va a pasar con ese líquido? Se sale. Así se derma, ahí tienes toda la clínica. O sea, el síndrome nefrótico es una clínica, edema y edematosa. No sé si nos dice edema malular, no hay fiebre, la presión está bien, colesterol también está dando, no hay cilindros hemáticos, hematía calvo, convivencia 3 para normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad de cambio en mí. Si tú te puedes soltar si hay hematías, hay complementos, a veces recordarlo es tedioso. Pero basta con que tú sepas que la edad de la proteína sacas la respuesta. ¿Entiendes? Yo sé la edad, sé la proteína, sé la proteinuria, ya sé la respuesta. Ahora, eso no te estoy diciendo es que no leas toda la pregunta. Tú tienes que hacer 2 lecturas a tu pregunta, a esta pregunta. La primera lectura es toda y es rápida. La segunda lectura solo seleccionas lo que te interesa. ¿Qué seleccionaría yo? Edad, proteinuria. Pero la leo 2 veces. La primera es para leer todo mi caso que me pide. La segunda es para resaltar lo más importante, nada más. ¿Correcto? Así ha sido la pregunta del examen. Entonces sigamos. Ahí está, tienes un síntoma nefrótico, enfermedad de ganglios mínimos, fundamento mínimo con edema, proteinuria, pancreatitis, el 4 cruces con ojo y palpumento, lo que te va a dar una baja. Lógico, si estás eliminando proteínas, obvio que la alumna va a estar baja, hipercolesterolemia. Aquí hay un dato, la hipercolesterolemia, entonces el colesterol elevado sí se asocia a los cambios. Tendría que darte la clínica, claro que sí, en que está dando el colesterol de 340. El complemento 3 está normal, ¿no? Mira, te dice acá nefropatía diabética, improbable insulto. No tiene nada que ver, eso para un adulto. Ya, entonces, así va a ser. Ahora, ¿qué esta confusión acá? Te vuelvo a aclarar acá 2 cosas. Y esto no quiero que lo que aquí te pregunten la causa más frecuente del síndrome nefrótico, ¿cuál es? Diabetes. Ese es diabetes, ¿sabes? Para que te pregunten por cambios mínimos, tienen que darte un niño. Si no, no hay. Punto. No, doctor, que yo he visto que a un niño de 15 años le han demostrado. Es que esa es la realidad, que a veces supera la ficción. Pero para fines de examen jamás te van a poner persona de 25 años con cambios mínimos. ¿Me entiendes? ¿Sabes? No va a venir nunca en un examen eso, porque no había lógica. Siempre en el examen viene lo que es más frecuente, lo que es más común. Analicemos. Tienes 2, nefropatía diabética y cambios mínimos. ¿Veis? Nefropatía diabética, adulto. ¿Correcto? Que definitivamente tiene que tener diabetes. Va a decir, paciente adulto mayor de 50 años que no sigue tratamiento, actualmente presenta edema en miembros. Esta sí es una nefropatía diabética. ¿Correcto? Cambios mínimos. ¿Qué dice ahí? Causa número 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando alguien te quieran preguntar por un síndrome nefrótico de niños, te van a preguntar si o sí cambios mínimos. Hay otras causas sin azar, pero esas no te van a preguntar. Son manejos de especialidad. En un examen te preguntan lo más frecuente. ¿Estamos claros? Los que te dicen de 2 a los 10 años. El cambio mínimo con respecto a su clínica es brusco, subacudo. En cambio, el diabetes, ese está vivo 20 años inmortal, se queda sin tratamiento, ¿verdad? Porque es progresivo. Es progresivo. ¿Qué más tienes? Pautas clínicas o pistas clínicas. ¿Qué tienes?
la diagnosticó hace 20 años, sin tratamiento hace 5 años, nada. ¿Entiendes? Te van a poner hipertensión, hipertensión, retinopatía, complicaciones diabéticas, cualquier diabético, se le antoja todo. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa en los cambios mínimos? El cambio mínimo se conoce como un reforma futura, porque acá netamente ¿qué va a haber? Edema. ¿Correcto? En cambio el diabético tiene todo, hipertensión, tiene retinopatía, todas las complicaciones del diabético. ¿Qué más? ¿Qué tienes en la orina? En ambos no te compliques mucho, te van a poner proteínas elevadas, no te compliques mucho. Obvio que en el cambio de uno te van a poner una proteína muy pasiva, uno ha puesto 4 cruces, que es lo máximo. Quizás si tú te vas a preguntar por el te pondría 3 cruces o 2 cruces, ¿entiendes? La diferencia es sencilla, el más es el cambio mínimo, porque acá ocurre en la fisiopatología, los podocitos aumentan tamaño, por eso es que las proteínas pasan. ¿Ya? Entonces, ahora mira, complemento, digamos, está normal. El tratamiento, como te dije, si es cambios mínimos, es algo común. Porque se acabó el problema. Nada más, se acabó el problema. Entonces, ¿qué quiero que tú entiendas de esto? Es que siempre cuando te pregunten síndrome nefrótico, te van a poner para que tú marques diagnóstico de síndrome nefrótico, o te van a poner niño, ¿quién es? Cambios mínimos, o diabetes o nefropatía de bebé. Nada más. Si te quieren preguntar por la fisiopatología, ¿qué pasa en cambios mínimos? Hay unas células llamadas monocitos, que son como que, es como una coladera. Vos alguna vez usado la coladera, ¿verdad? ¿Lo echas el agua? Pasa, ¿verdad? Ahora, pero si tú, por ejemplo, quieres colar tu refresco que has licuado, tu papaya, obvio que lo que es más grande que eso se va a quedar, ¿cierto? Algo así hace el porocito en el riñón. Pero ¿qué pasa en cambio en ese porocito? Imagínate ahora tu coladera, que las ranuras sean más grandes. ¿Va a pasar todo o no va a pasar todo? Sí. Eso es lo que pasa en cambios mínimos. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Acá incluso me dice en histología el movimiento del pedicelo, ¿no? Está ya, si esta no me respondes, te tiro cualquier cosa, esa ya es un señor. ¿Cuál es? Hay preguntas, a veces yo les veo a ustedes 10 veces a la misma pregunta, pero tú tienes que aprender a razonar, más que memorizar, es razonar. Es aprender de palabras claves con respecto a una pregunta. Si estás enfermado, yo quiero preguntarte cuando le dices cosas que respuesta, tengo que ponerte al desencadenar, tengo que ponerte al red hemolítico, perdón, al área hemolítica, tengo que ponerte. Pues, ¿cómo te lo pongo? Mira, adolescente de 14 años consulta por edema facial. Si hay edema, hay un problema en el cefalea o una oscura tipo Coca-Cola. Esa gente tiene un patrimonio. Hace 2 o 3 semanas tuvo faringoamigdalitis. Ya te dio todo. ¿Qué hay ahí? El estreptococo está ahí. El estreptococo cuando queda acá hace 2 cositas. Presta atención. Igualito es en cardio. Si fuese un caso de cardiología, paciente, te van a poner con problemas cardíacos, pero te van a poner que el paciente en este caso tuvo una faringoamigdalitis. Ese es fiebre reumática. Se acabó el problema. Porque así nomás te preguntan eso. ¿Estamos claros? Entonces dice, no tratamos, no la trataron. ¿Qué más quieres? Ya te he dicho que no la trataron. Presión, 150, hipertenso, no, 95, la autor de la cresta, un poco elevado, la uña también. Hay hematoma intensa, con cilindros hemáticos, proteína, 1 a 2 cosas más. Hay proteína, pero no hay mucho, porque se afecta el riñón. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? ¿Hay cambios mínimos? Recuerda que en cambio mínimo es una proteína. ¿Entiendes? Es intensa. ¿Y aparte cuál era el rango? ¿Cuál era? 4
lo cual no tiene nada que ver. Nefropatía crónica con inmunoglobulinas. Pero no hay nada de inmunológico, no. Pielonefritis. Para que te gusten los pielonefritis te van a dar fiebre. ¿Ya? Esto, memorízalo siempre. Si yo te quiero preguntar por pielonefritis, te voy a dar fiebre. No hay fiebre sin pielonefritis, así de simple es la cosa. ¿Correcto? Nefritis intersticial aguda, no tampoco, tendría que darte fiebre y otras cosas, ¿no? ¿Quiénes serían? Los nefritis voces, ya lo revisamos. ¿Cómo? No, no tampoco. Entonces, definitivamente está glomerulonefritis voces espectros. Mira, ¿cuál es el fundamento? 2 a 3 semanas el paciente tuvo faringitis o faringoamigdalitis, es lo faringitis, ¿qué se asocia con la tuya, con la cola, con los penicilinos hemáticos? Complemento 3 bajo, ¿correcto? Cambios mínimos en el nefrótico no hay en la tuya. Nefropatía con inmunoglobulina A, el hematuro ocurre en 24 a 48 horas post infección. Pero acá te están diciendo, bueno, en el tiempo. Y a la nefritis, mira, me da fiebre. Si yo quiero preguntarme por fiebre, tengo que dar mi fiebre. Por último, nefritis intersticial, en este caso, aquí ocurre algo muy característico. Si bien es cierto, también te pueden dar fiebre, pero te dan una tirada más característica, rash e insuficiencia. ¿Correcto? Esto te va a dar. Entonces, revisamos acá un poquito. La glomerulonefritis voces streptococa es el streptococo beta hemolítico grupo A, no es BEA, es grupo A. A la fibra reumatoide del corazoncito también les da. Entonces, de esta pregunta vamos a ver 2 cosas. Si te quieren preguntar por encardio, fiebre reumática. Si te quieren preguntar el renal, glomerulonefritis voces streptococa y se acabó todo. Obvio que te van a dar una clínica de faringitis estreptocócica 1 o 2 semanas, ves esta secreción. Cuando tú examinas una barraleno, examina todo, calidad oral. ¿Cuál paciente le encuentras secreciones turbulentas, o sea, pus? Eso indica alta sospecha de estreptococo. ¿Correcto? Es muy diferente que tú no veas secreción. Cuando tú ves secreción, el tratamiento del paciente cambia totalmente. Si la guía te dice, o la guía MINSA recomienda sí o sí penicilina de hexatina de 1 millón 200.000 dosis única. ¿Puede muchos avisar el medicamento? Sí, puede. Pero ¿por qué recomienda la guía eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué hace el típico paciente que toma su medicina? Cuando se siente bien, ¿qué crees que hace? ¿Estás ustedes saludados? ¿Qué hace? Dejas de tomar. El paciente que ya se siente bien, ¿qué hace? Lo deja de tomar. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que tú puedas cubrir al estreptococo, necesitas mínimo de 5 a 7 días. Por eso es que la guía basada en la realidad del Perú, conociendo al peruano, que sabe que no toma su medicina, le dice, no, a ese paciente tú le metes la penicilina y se acabó el problema. ¿Qué pasa si tú no le pones penicilina y le das amoxicilina, vía oral, acitromicina? ¿Le va a curar? Sí lo va a curar, no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Mira, se le da unos 2 días y luego no, y luego hizo esto. Pero tú le diste un antibiótico. Cuando te denuncian, ¿dónde va a ir? A la guía clínica. ¿Qué dice tu guía clínica? Tu guía clínica dice a este paciente dale amoxicilina. Tu guía clínica dice dale penicilina. ¿Sabes cómo se llama? Penicilina. Eso tienen que saber. Hoy en día toda enfermedad tiene su guía clínica. Dice, guía clínica MINSA tuberculosis, ahí te va a decir. ¿Ya? Entonces, esa es la llegada, doctores. ¿Ya? El otro caso
oiga. ¿Igual? A, D, C, D, A, C, dedo. ¿Cuál es el cálculo más perfecto? Oxalato de calcio. Cuando no sepa una pregunta, siempre mando a la porque es lo más probable de que la va a preguntar. Porque como te digo, para fines de examen de doctores, siempre te preguntan el más frecuente. No te van a preguntar el caso aislado, porque eso no se pregunta en el examen. ¿Correcto? Entonces, definitivamente, tienes un paciente varón de 39 años, ya, que dice con cólico renal típico, dolor en blanco y rayado a la náuseas, hematuria, macroscópico. ¿Está viendo? Cuando dice macroscópico, es en orina, está en calor, orina está roja. Afebril. Si no le pone fiebre, definitivamente no es nada de infección. Examen geniturario, hematuria, cristales, insomnio, imagen, sin contar muestra cálculo radio-opaco. Esa es la clave. Ese cálculo radio-opaco es oxacelado. Ahora vamos a ver un juego comparativo de varios cálculos que es oxacelado. ¿Cómo lo diferencia? Ese es de 6 milímetros, o más o menos de milímetros, en vez del cristal. Calcemia cerca normal, muchas para calcemia, y el de arriba son proteínas y baja en fiesta de agua. Cuando un paciente tiene cálculo renal, ¿qué le recomiendo? Porque ¿dónde se pone ese cálculo? Más predisposición a evitar es frecuente el cálculo renal en varones. ¿Y en mujeres por qué no? Más beta. Las mujeres tienen la oreja más pequeña, el varón tiene más grande. Por eso es que los cálculos, si yo le quiero preguntar por un cólico renal o un cálculo, varón, bien, porque es más frecuente. Y es decir, la diferencia varía en el tamaño de la oreja. El varón tiene la oreja más grande, distancia mayor que el correcto. ¿Correcto? Por lo tanto, va a ser en este caso retención de cálculo. El que elimina más fácil incluso es la mujer. El varón demora en eliminar. Y eso es algo por la vida. Muchas veces cuando el paciente está orinando en el inodoro, ¿sabes? Las escuchas son como una pinta de objeto. Y automáticamente cae el inodoro de esto. ¿Ya? Cuando vemos cálculos, generalmente se recomienda son hidratación si la función no produce hidronefrosis. Si la función que produce hidronefrosis en constante retención, recomendamos una técnica llamada electrolisis. ¿Qué es eso? Empezamos con un aparato por la uretra, localizamos el cálculo y establecemos una sonda. Esas ondas destruyen el cálculo y ya no tienes cálculo, arenilla. Con arena y así lo eliminas. Pero no a todos se les hace eso, solo a los que recurren frecuentemente. ¿Ya? Entonces, aquí la palabra clave de todo el caso clínico es el cálculo radio-opaco, al examen histológico, al examen de imagen. Aparte, recuérdate que el oxalato de calcio es el cálculo más frecuente, es el más frecuente. Acá tienes una imagen, oxalato. ¿Qué te van a preguntar? Mira, oxalato de calcio, espumita y ácido úrico. Son los tres frecuentes más preguntados. De los tres, oxalato y espumita son los más sí o sí preguntados. Cuando te pregunten por esto, siempre te van a dar imagen. ¿Cuál es la diferencia? El oxalato de calcio es radio-opaco. La espumita es un cálculo oraliforme. Si te va a decir oraliforme, espumita, se acabó el problema. Ya, entonces, pero la espumita se va a asociar a un cuadro infeccioso. Te van a decir tipo, uriasa, proteus, penicilina, algún patógeno. Cuando te quiero preguntar por el ácido úrico, es radiolúcido.
¿correcto? Y ojo que la química tiene que ver mucho con la gente del diseño, la boca, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente lo que se pregunta, si se trata de calcio, la reforma. Estupita, la reforma. Ácido úrico, la reforma. Son las principales diferencias. Sí o sí colocan una bolita de la diferencia. Pero estupita no es fácil, porque estupita la asocia a una infección. De esa manera se forma. Ahora, dada la explicación, dada la aclaración, responde esa pregunta. Leyendo una palabra, no te importa qué pasó a ese paciente, ni edad, ni aquel, se acabó el problema. Las preguntas son así, doctores, solo que si ustedes las analizan las redes, no para todo el mundo. Pero si hay preguntas cerradas, ¿sí o no? ¿Sabes? Hay preguntas. Ahora vamos a ver. Ya lo vimos, ya lo explicamos, ya lo comunicamos. Bueno, acá sí te voy a enseñar mucho, ¿no? Acá sí hay que resultado trabajo. ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Cistitis no complicada. Tiene una línea no complicada. Mira, acá la guía se ha actualizado, ¿no? La guía del 2025 ha salido hace 2 meses, que dice lo siguiente, que al paciente que tiene línea no complicada, asintomática, ya no se le da tratamiento. Ya no, punto, eso me dice tu guía, ya no le das tratamiento. ¿En quién nomás doy tratamiento a un adicto asintomático? En gestantes y aquellos pacientes que van a ser sometidos a un tipo de cirugía que involucre el aparato genital. Todos los demás pacientes, ustedes ahorita las tranquilas, yo les hago el examen de orina, oye, mira, positivo varios, ¿les doy tratamiento? No, porque no tienen clínica. Eso te dice la guía ahora, 2025. Porque si tú revisas la de 2024, te dice que sí te des, pero no, tienes que actualizar. ¿Qué te enseño con esto? Que cuando ustedes quieran banquear, siempre recomiendo que banquea máximo 5 años atrás, más no, porque no te sirve, te va a confundir más, porque las guías cambian. Pero tienes acá un paciente con una revisión, que está de disuria, urgencia urinaria, polaquiuria. ¿Qué clínica es esa? Infección urinaria, un adicto te está dando. Pero ¿cuál es la palabra acá? Dice, en grande lo voy a saber. Y si hubiera fiebre, ¿qué sería? ¿Hielo? Lo mismo, pero ponle fiebre, es esclerodermitis. ¿Me entiendes? Para que te pregunten por qué la nefritis, te van a poner sí o sí la fiebre. No hay esclerodermitis sin fiebre. ¿Correcto? No fiebre, no dolor lumbar, aparte que pueden tener punto de percusión lumbar. Ya punto de percusión lumbar. Listo. Signos vitales normales, seco, hay nutritos. Hay leucocitos también. Está confirmado una infección urinaria. El tratamiento empírico de una infección urinaria recomendada por el doctor, incluso en el APUDEI, tú revisas el APUDEI, no sé si los generales han cuenta del APUDEI. Tú revisas el APUDEI, todos dicen cuál es el tratamiento empírico de una infección urinaria en la estrella. ¿Cuál es? Despacio, chicos, no se peleen uno por uno. Se hablan todos a la vez, no se entienden. La nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. Ese es el tratamiento empírico. Porque está demostrado que la nitrofurantoína responde muy bien a todos los tratamientos. Eso es en una hipo no complicada, pero si a una hipo le hacemos
complicado, tenemos que hacer sí o sí a cultivo con antibiograma, igualmente le vamos a dar un mito. Incluso la gestante, también. Eso que dice la guía. Pues el tratamiento de elección o el tratamiento siempre va a ser el mismo que la mujer, a menos que sea una complicada. Antes, ¿cómo se llamaba? Antes decíamos infección urinaria alta, infección urinaria baja. Luego le llamamos una varias no comunicada, de beneficio aguda y complicada. Los 25 y uno de la asociación, ¿no sabes qué? Ya me cansé, vuelvo a comprar. Y tu no comunicada y tu comunicada. Así quedó la clasificación 20 en 25. No, perdón, 20-25, sí, 20-25. Ya, seguramente vamos a estar colocando el 26, probablemente local. A ver, como todavía no sale la guía. La guía sale más o menos para septiembre, por ahí. Quizás cambien o cambien con esto. Pero la clasificación es esta, dentro de las no complicadas. En estas no complicadas, ¿qué dice? Que generalmente acá vamos a ver que el paciente que no tiene semana clínica no se le da tratamiento. Así, tu examen no puede hacer un positivo, ya no das tratamiento. Solo das tratamiento si es estándar o si te vas a meter a una cirugía. Nada más. En las complicadas, este detalle, ¿quién tiene esa de esta más te preguntan, para que te pregunten por qué ¿qué te van a dar? Fiebre. Clínica, infección urinaria y Fiebre. Se acabó. Ya no es sistémica. Ya no quiero ya deja de ser sistémica. Al costado es un cuadro esquema de tratamiento que es para complicada. Complicada. Por eso no está la nitrofurantoína. La nitrofurantoína lo realizamos en una no complicada. En la complicada yo uso puro microondas. Hay que los anticonvulsivos, norfloxacino, y de acuerdo a cada uno, ahí vas a ver la primera cosa. ¿Ya? O sea, pielonefritis, por ejemplo, a tu pielonefritis le puedes dar levofloxacino, una tableta de 500 miligramos, 750 cada 24 horas por 7 días. Se acabó. Ese es el problema. Ya pues. La agua. Definitivamente es la no hay más difícil que esa pregunta. Mujer, te puedo preguntar, ¿por qué las mujeres sufren más de infección? O sea, Diosito agarró y las protegió con los cálculos. Tú no vas a decir que esto sufre el hombre. Vamos a poner la mujer de infección urinaria. ¿Por qué? Por la ¿qué bacteria es la más frecuente que produce IT? ¿Cuál? El coli. En el mundo es el coli. Si yo te quiero preguntar, te voy a preguntar por el coli. Bien. ¿Hay otra bacteria? Claro que sí, pero el coli es la más frecuente. El 99.9% de los casos es el coli. ¿Por qué? Porque el coli está en las heces. Pero la coli en las heces, ¿qué es? ¿Patológica? No, es normal, es parte de la flora bacteriana. A veces por mala higiene, mala limpieza, esa bacteria migra hacia adelante. Como esa bacteria, la uretra, en este caso de la mujer, está así de pequeñita, al toque llega a la vejiga. En cambio de varón es algo así, es más grande. Entonces, migrar y recorrer, demora en llegar. ¿Correcto? Entonces, mira, mujer de 28 años con fiebre de dolor en ángulo costo-vertebral derecho, náuseas al examen, ya da puño, percusión positiva. Si yo te pongo puño, percusión positiva, definitivamente estoy preguntando que en cistitis no hay esto.
¿Ya? Examen leucociluria marcada, bacteria, cilindro regular, leucocitos, 16.000 que han puesto. ¿Qué más quieres? La pregunta es clara, ¿no? Diagnóstico básico para hacer cistitis no conjuntal, porque no está dando fiebre. Glomerulonefritis aguda no tiene alcohólico mundial, no había fiebre, seguro. Vaginitis con cántaro, no tenía secreción, no tenía que ver. Ahí está como no lo enseñé, esta es la pregunta de la que menos tienes que trabajar. Las demás te pueden saber María, dar la puntería que nadie tiene que ser, pero en esta no, descartas automáticamente, no tiene nada que ver. ¿Ya? Y acá tienes incluso la explicación, cistitis, no da fiebre. No te van a poner un caso de cistitis con fiebre. O sea, eso no quiere decir que el día que tú vayas a hacer tus prácticas no te vaya a tocar un paciente con cistitis con fiebre, si te va a tocar. Pero para fines de examen, jamás de los jamases te van a preguntar cistitis con fiebre. ¿Me tengo a entender? ¿Ya? Entonces, continuamos. Bueno, acá tenemos un cuadrito comparativo. La clasificación está mal, no sé bien, porque acá dice baja y alta es antigua, ¿ya? Pero sí me ha gustado la comparación que es, ¿ya? Localización de cistitis, es vejiga, uretra, pielonefritis y no parénquima renal. Clínica principal, ambos dan clínica urinaria, correcto. La única diferencia es que en la cistitis hay bastante disuria y en la pielonefritis va a haber fiebre. ¿Acá te ponen fiebre? No, por lo tanto no va a haber fiebre. Fiebre y síntomas asistentes, ausentes. En cambio acá sí hay presentes. El dolor, sí puede haber dolor suprapúbico acá, también acá también. Hallazgos urinarios, puede haber leucociluria, nefritis, bacteriuria, pero no suele haber cilindro, en cambio acá sí. Correcto, pues lo demás es medio confuso, no quiero complicar la vida. Lo único que quiero que entiendan para que vean el cistitis y la nefritis es la clínica. Fiebre en un lado, al otro lado no fiebre, disuria. Y si es cistitis, tratamiento es muy popular y solo tratas cuando es embarazada o cuando se va a hacer una cirugía genital. Todo lo demás que sea asintomático no tratas. Si es sintomático, sí tratas. Importa si sea gestante o no sea gestante, si se va a hacer cirugía o no, no te importa, la tratas. Si es que tiene clínica. A eso se llama bacteriuria asintomática, bacteriuria sintomática. Un dicho, ahí van. La clínica de una torsión testicular es clínica brusca. Si queremos nosotros encontrar la etiología de por qué se produce, hay una variante anatómica, ya sea que el cordón estomático es muy grande, hay muchas cosas, ¿ya? Pero básicamente se gira, se tuerce, se dobla, eso corta el flujo y eso produce un dolor insólito.
es súbito. Paciente de 10 años, 15 años, 20 años, se encontraba jugando béisbol, básquet, lo que usted quiera. De un momento a otro sufre dolor súbito, genitales, o en este caso, estómago izquierdo, derecho. Enfermedad súbita, escala 10 de 10, de toda la gente, basta que digan eso. Ahora, el diagnóstico, sí o sí, se hace ecografía, es imagen. Hay que visualizar realmente que se ha cortado el fruto. Acá ya se hace ecografía. El tratamiento es netamente quirúrgico, no hay que hacer nada. No hay medicamentos, solo es quirúrgico. Pero de qué depende mucho es del tiempo. Esa es una emergencia. Por eso se considera emergencia. Y al toque hay que entrar a la sala. ¿Por qué? El testículo tiene 6 horas para que pueda estar así. Cuando pasa las 6 horas, comienza a sufrir necrosis. Bueno, el pronóstico ya no es bueno. Si hay necrosis testicular, ¿qué va a pasar en el varón? No hay colecciones espermatozoides. ¿Correcto? O sea, infértil. Entonces, pero se ha demostrado que si eso se resuelve en menos de 6 horas, no hay secuelas. Pero puede volverlo a hacer, porque la gran mayoría de estos pacientes tiende a tener una variante anatómica. El cordón espermático, que es la estructura de lo que todo el testículo, donde están entre todos los pasos, tiende a veces ser muy largo. Y al ser muy largo, en el momento que el testículo, el escroto, ¿qué hace con el frío? Y con el calor, baja. Ese movimiento de subir y bajar hace que el testículo se rompa. Así es que en el caso clínico de un paciente se encontraba en frío, en calor, generalmente le ponen en frío. Se encontraba en frío, o tuvo frío, o lo mojaron, algo te van a poner algo frío, o en clima helado, en salvo pasto, no sé, cualquier cosa te van a poner. Porque el testículo al hacer subir y bajar, al hacer ese juego es lo que se toca. ¿Estamos claros? Chicos, la lista. Bueno, yo no te voy a decir algo, porque ustedes lo saben. ¿Cuál es? Señale la causa más frecuente de síndrome nefrótico. ¿Cuál es la causa más frecuente? No piensen en cambios mínimos, ya te dije, no tiene nada que ver eso. Ya te enseñé cuándo te van a preguntar el cambio mínimo. Uno de los doctores se acostumbra a preguntar así a nosotros su pregunta. No han visto que sé cuál es la causa más frecuente. Por ejemplo, biliar que me estaba preguntando. ¿La causa más frecuente para el biliar? Hay uno de los doctores que se acostumbra a preguntar sobre él. Pero esa pregunta nos va a servir para pasar al otro. Si bien es cierto la pregunta es cantada, ya sabemos, ni siquiera la veremos todos los primeros. Yo tengo que aprender a diferenciar entre síndrome nefrótico y síndrome de Fibro. Nefrótico, ya sabes, hay una falla en los porocitos y cambios mínimos de la barrera de filtración si es grave. ¿Correcto? Vas a encontrar una proteinuria. ¿Correcto? Una de las principales diferencias entre síndrome nefrótico y síndrome de Fibro es en el hallazgo claro. O sea, en el examen de orina, cuando te preguntan por eso, sí o sí te van a dar examen de orina. Si quiero nefrótico, proteinuria. Si quiero nefrítico, hematuria. Macroscópica o microscópica. ¿Correcto? Ahora, eso no quiere decir que el nefrítico no haga nada proteinuria, se hace proteinuria. Pero es muy leve. Pero sí o sí te pone la hematuria. Ahora, el síndrome nefrótico te va a poner una orina espumosa, incluso te pone como cruz de Malta. En el nefrítico, orina con
nefrítico también hay, pero generalmente los doctores te van a dar el valor. ¿Ves? Usualmente el millón de 3.5, aunque quieran preguntar por nefrítico, el doctor te hace bien trabajoso, te va a poner proteína y te va a confundir. Pero el doctor te va a poner la proteína 2.5 gramos de proteína baja. Porque si pasa los 3.5, ese es nefrótico y se acabó el problema. Ese es nefrótico. Yo no te voy a poner nefrítico 4 gramos de lógico, no habría lógica. Por eso, si el doctor es bien cargoso, quiere preguntarle nefrítico y es más cargoso, le va a poner proteína, si hace proteína. Pero la regla es bien clara, el corte es 3.5, menor de 3.5 nefrítico, mayor. Pero si tú eres muy inteligente, vas a la clínica, vas a entrar a la dermatología, tus demandas, vas a poder reducir. Pero acá sí te hago la aclaración de que es la proteína. Porque es una herramienta de muchas veces. Y esas hay muchas, esas siguientes, las edema, digamos al edema, porque recuerda que el otro también elimina proteínas. ¿Vas a encontrar edema en los dos? ¿Claro? Presión arterial, probablemente los dos también estén elevadas, al menor, uno puede estar normal. Ya entonces, en las causas más frecuentes acá tienes niños, cambios niños, adultos diabetes, en cada caso con inmunoglobulina, lupus, vasculitis, ¿no? Entonces vas con patologías autoinmunes, ya es un orden. Entonces, esa es la principal diferencia. La principal diferencia entre el sistema nefrótico y el nefrítico es que el nefrótico es proteínas, recuerden, proteínas masivas, el nefrítico no va a ser proteínas masivas, solo es leve o moderado, pero te van a dar que se hace hematuria. El de acá, el nefrótico, no hace hematuria, es muy difícil que pongan hematuria, no la hace. No la hace. Listo, ahí es. Yo te he explicado eso. Después el ejemplo de la probabilidad de las pruebas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es? ¿Qué pasa en los campos? Te dije, los porocitos que son esas células que van a filtrar, que tienen un tamaño. Cuando se estudió, ¿qué pasa acá? Sacó las células y igual que se miró las células y se vio que las células, digamos, son de este tamaño y la proteína es de este tamaño. Obvio que no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué pasa? A las personas que tenían esta enfermedad de cambios mínimos, se vio que los porocitos eran más grandes y la proteína tranquilamente pasaba. Esa es la fisiopatología. Entonces, ¿qué te dice? Lesión de la granular de la membranosa, la presión de los poros, los cambios mínimos. ¿Qué hace eso? Obvio que va a ser una proteína. Ya la explicación, vamos a revisar en casita ya para que lo programa. Bueno, revisemos un poquito de lugar de cambios mínimos. No te preocupa tanto las cosas así prácticas como hemos visto, pero igual no revisamos un poquito. La enfermedad de cambios mínimos, ya sabes, es una de las causas más frecuentes, en este caso del síndrome nefrótico, en niños de 2 a 10 años. También se le conoce como una neurología positánea, porque donde afecta a los ovocitos. Los ovocitos son como el colador del síndrome. ¿Lo ven? Es la causa número 1 del síndrome nefrótico en niños de 2 a 10 años. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay una disfunción inmune de células T citocinas. Estas células, cuando hay una disfunción, la disminución de estas van a dañar el porocito. Al dañar el porocito, básicamente lo que hacen es que el porocito sea más grande. Si el porocito es más grande, la permeabilidad a la albúmina va a aumentar. ¿Correcto?
sí también da en adultos, ¿ya? Buscando el único de adultos que se asocia a años, a linfoma de Hodgkin, pero no creo que les pregunte, ya sería normal. En cambios mínimos sí o sí se van con niños. En adultos, digamos, de 10 cambios mínimos, 9 son niños, 1 es en adultos. Entonces, cuando nosotros tomamos un examen, preguntamos lo más frecuente. A menos que vayas a especialidad. En especialidad es que no lo vas a hacer hasta lo más raro. Ahí cambia la cosa, ¿ya? Biopsia, vamos a ver en este caso, se puede hacer lo que es el borramiento de difuso de los triglicéridos. El diagnóstico puede ser, en este caso, con un niño con síntomas de prototípico, complemento 3 normal, seguimiento pobre, muchas vías permiten tratar de proceso sin biopsia. La realidad ya sabes, el pronóstico de la evolución es muy grave, ¿ya? Entonces, continuamos. Tiene un rango de hermanos. Así como el sodio va con el agua, el sodio llega al dinero, y otro hermanito también va a cambia. ¿Con él? Ya, el sodio va con el agua, ¿correcto? Pero con el potasio, ¿cómo hace? ¿No entras o sales? Cambia, ¿correcto? ¿Qué le dice? La absorción de sodio en la neurona distal aumenta cuando se produce con un incremento de la concentración de potasio en el plasma. O sea, el sodio se relaciona bastante con el plasma, lo hace compuesto. Si tú entras, ¿sabes? De esta manera la célula cambia su carga. Cambia su carga. Acá igual voy a revisarlo. Ya, invito a que lo revises. El potasio positivo. Perdón, el sodio positivo. En la función endocrina del riñón, de la sustancia responsable de la inducción de la, en este caso de la médula ósea roja, se denomina ¿bien? Por eso puede ser pacientes con síndrome de Crohn, con insuficiencia renal, por eso te da esa hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina aquí no produce el riñón, y si el riñón está enfermo, ¿cómo llega esta hidroxicloroquina a la médula ósea roja? Para que se produzcan los elementos formes de la sangre. ¿Me entiendes? Por eso es que se da hidroxicloroquina. Por ejemplo, esta es una pregunta cerrada, es esta, cerrada. Y esto es un ejercicio. ¿Sabe la fórmula? Una fórmula, búscala, por favor. 140. De respiraciones. Ahí dice la nombre de la fórmula. 140 por el Es P. una fórmula. Busquen la fórmula y después ¿cuánto sale? Acá está el nivel. La ecuación. Ahí está. Es mi pera, cuando tú das el poco por 0.85. 85. ¿Qué para uno? ¿Cuánto sale? 34. No te voy a explicar porque esa es una fórmula, ahí tienes la fórmula. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué lo usas? Porque el nefrólogo tiene que buscar que la vida no de peso, ¿por qué? Para ver grado de suficiencia renal. ¿Correcto? Acá quedaron los detalles. Está igual con el 30 centrado, estadio 3 está. Estadio 3, 30, 59.
¿Esto cuánto se realiza para siempre? ¿Ya? Hasta el año 60, de 60 para arriba, el trabajo ahí, acá. Después de dar cualquier medicamento, ten en cuenta, la gran mayoría de medicamentos comunes es nula. Pero no, a un paciente que tenga problemas renales, o sea, una insuficiencia renal crónica, tienes que reajustar dosis. No le vas a dar lo mismo que le das a la otra. No, se ajusta dosis. Y a esos pacientes que ajustamos dosis, hay una fórmula. No es misma manera de especialidad, pero hay una fórmula. Pero básicamente lo que yo que tuvimos acá para adelante, de 60 para arriba, es un trabajo chévere. Porque los dos niños hacen un 100%. Pero hasta cuándo puede estar trabajando, porque a medida que vamos envejeciendo, vamos haciendo muchas cosas, baja la función renal. Pero la función renal, la línea va a seguir trabajando sin problemas hasta los 60. Hasta los 60. Y hay una típica pregunta de esto que vamos a hablar. La metformina, ¿hasta qué grado de insuficiencia se puede dar? Hasta 30. Menos, o sea, si el paciente tiene grado, podemos ya ver, ya insuficiencia renal de la digestión. Entonces sigo dando metformina. Tiene 40 de duración. Normal si le dan, porque ya dice hasta 30. Cuando baja el clima, ya no hay que darle metformina. Y esa es pregunta clásica, ¿ya? Esa es la pregunta bastante. ¿Dónde? Acá tienes toda la reforma. Todo esto es una región. Hay un escudo controlado proximal, escudo controlado distal, gama de segmento de la serpiente, gama de todos los escudos controlados distal, todo lo que hay. Pero lo que es el escudo colector está acá. El escudo colector tiene actúa, que así es un canal de la luz. A este nivel, ADH, en este margen están todos los que suban acá arriba. Ya, eso para no abrirte de los ¿dónde toca? Ya. Los siguientes semáforos aparecen con todas las imágenes de la nefitis. Este sinónimo fuerte es el nefrítico aparece. ¿Qué es lo que está utilizando? En el daño en todos los siguientes cuadros es característica la aparición de cilindros, hemáticos y de cilindros dinámicos. El síndrome nefrítico es un daño en la unidad cerebral.
qué? Acá me dice.